A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. Hoy vamos a abordar un tema que preocupa enormemente a los ecuatorianos, nos duele a los ecuatorianos, y es el tema del laudo arbitral de una corte arbitral que actuó bajo el auspicio de la Corte Internacional de Arbitraje de La Haya, ¿no? Que son dos instancias completamente diferentes y que es necesario diferenciarles. Esta corte, este tribunal mejor, no la corte, emitió un laudo arbitral por lo cual pues denegó toda y lo que es peor, echó abajo la sentencia que se produjo en el año 2011 en la Amazonía ecuatoriana, en Lago Agrio en concreto, por la cual se estableció una multa de 9.500 millones de dólares a la empresa Chevron, que adquirió los derechos de Texaco Petroleum Company. Este laudo arbitraje además sugiere que ninguna corte internacional de otros estados puede admitir demandas del Estado ecuatoriano o de los grupos de la Amazonía que están reclamando sus derechos. Y argumenta en que existe ya un acta transaccional suscrita por las autoridades del gobierno. Y lo que es más grave para la justicia ecuatoriana, dice que hubo actos de fraude, corrupción y extorsión por parte de las autoridades del Ecuador y que por eso el fallo del Ecuador no es aplicable para Chevron. Está con nosotros Marcelo Larrea, periodista, expresidente de la Federación Nacional de Periodistas, candidato a la presidencia de la República, ¿no? Y un hombre que ha estado permanentemente vinculado y defendiendo las causas nacionales y ahora un tema ambiental y de los sectores más pobres de la Amazonía y que está preocupado, y él tiene un punto de vista muy particular. Él dice: Ecuador no tiene por qué aceptar el laudo de esta corte de arbitraje y tampoco tiene por qué pagar nada. ¿En qué fundamento? Bienvenido, Marcelo, gracias por estar con nosotros. ¿En qué fundamentas esta visión que tú tienes de que no se debe aceptar el laudo arbitral? Muchísimas gracias, Edgar. Para mí es un honor compartir contigo esta entrevista y con la audiencia de Telesucesos. En realidad aquí hay varias distorsiones. Hay un Chucky 7 diciendo que ese laudo arbitral fue emitido por la Corte de La Haya. La Corte Internacional de La Haya es una corte creada por las Naciones Unidas para dirimir conflictos entre estados. No es una corte que emita laudos arbitrales de ninguna naturaleza. Ahí hay un gran fraude hecho por Chevron en contra del Ecuador. Es decir, este es el primer asunto que debe quedar claro, que no es la Corte Internacional de La Haya, sino que es un tribunal de arbitraje. Es un tribunal de arbitraje privado que opera secretamente, como todos los tribunales de arbitraje en el mundo, y que no tiene jurisdicción alguna. La jurisdicción de todo tribunal de arbitraje es la que le dan las partes que concurren al arbitraje. En este caso lo que ha ocurrido es que Chevron acudió seguramente a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que es una oficina de carácter administrativo que presta servicios de asistencia de secretaría y de documentación y archivo para que tribunales de arbitraje por distintas circunstancias puedan operar en esta corte. Esta corte se fundó en 1898 y no tiene jurisdicción alguna.
De manera que el hecho de que haya tenido lugar ahí alguna de las reuniones de este Tribunal de Arbitraje no le confiere la calidad de ser un laudo emitido por la Corte Internacional de la Haya, ni ninguna protección respecto a que fuese una decisión imperativa que el Estado ecuatoriano tenga que cumplir. Y aquí hay un detalle que vale la pena reflexionar. Un laudo similar es el que se emitió en el año 2016, por el cual el entonces presidente, el señor Correa, pagó ilegalmente $112 millones a Chevron, y presentándolo al país como si se tratase de una resolución de la Corte Internacional de la Haya, y que en consecuencia, siendo la mayor corte del mundo, el Ecuador estaba obligado a someterse a esa disposición y cumplir ese pago. Incluso nos amenazó a los ecuatorianos de que el país iba a quebrar si es que no se pagaban los $112 millones, y violó la soberanía jurídica del país, la sentencia de la Corte Nacional de Justicia que había dictaminado esta indemnización a favor de los pueblos originarios de la Amazonía y de los colonos amazónicos afectados por las actividades fuera de todos de estándar técnico realizadas por Texaco, y logró que un abogado permita que el embargo de Chevron, porque la Corte Nacional de Justicia había dispuesto el embargo de todos los activos de Chevron hasta que se cumpla la obligación de los $9.500 millones, sea por esta sola vez levantado. Cuando este dinero debió haber sido pagado a las víctimas de los daños ocasionados por Texaco y Chevron. Precisamente a eso me quería referir, Marcelo. ¿Qué en concreto fue lo que se demandó? ¿Por qué fue el fallo inicial de las Cortes ecuatorianas? Bueno, este es un caso que se inició además no en las Cortes ecuatorianas, sino en Nueva York, en el año 93. Entonces, las comunidades ecuatorianas, con el auspicio de algunos prestigiosos abogados de Estados Unidos, entre ellos algunos ecuatorianos residentes en Estados Unidos, plantearon en las Cortes de Nueva York los graves daños ocasionados por Texaco Chevron. ¿Cuáles son esos daños? Porque este es el hecho, que no podemos ocultar. Aquí hay un problema de hecho y hay un problema de derecho. El problema de hecho es muy claro, hay 5.000 hectáreas invadidas por billones de tóxicos de los lodos de perforación y de derrames petroleros realizados por Texaco Chevron entre el año 64 y el año 92, que han ocasionado una devastación ambiental. En el mundo, este caso es conocido como el Chernobyl del Amazonas. Ha ocasionado alrededor de 6.000 muertes por cánceres. Se siguen muriendo las personas. Hace pocos días murió uno de los dirigentes del Frente de Defensa de la Amazonía. Su padre también murió como consecuencia de la devastación ambiental y de la intoxicación de las aguas que consumían y que todavía siguen consumiendo en esa zona de la Amazonía. El drama es realmente de las dimensiones de un gran holocausto ambiental, con consecuencias severas para las aguas que están en la superficie, las aguas subterráneas, para las especies animales y vegetales y para la vida humana. Ese es el hecho por el cual... se ocasionó un grave problema ambiental y se ha hecho mucho daño a las personas que habitan la zona. Ese es el tema al extremo de llevarles a la muerte. Claro. ¿Sí? Y esto ha planteado no una indemnización ni una multa, sino la responsabilidad de Texaco de remediar los daños ocasionados. De eso se trata el proceso. Pero no es un acto de extorsión financiera, como dice Chevron, ni nada por el estilo. Y aquí hay un acto de racismo antiecuatoriano de parte de Texaco Chevron, del cual hay que tener conciencia. El derrame de British Petroleum en el Golfo de México, ocurrido hace pocos años, fue la 8ª parte de lo que ocurrió en la Amazonía. Y British Petroleum no tuvo ningún problema en pagar a Estados Unidos en el acto $50.000 millones. Pero quizá ahí hay una diferencia. En el caso ecuatoriano se firmó un acta transaccional por la cual los expertos ecuatorianos reconocieron que había sido saneado y que con el pago de $43 millones todo quedó ya resuelto. Ahí está la corrupción de aquellas autoridades públicas que con un acta transaccional de esa naturaleza pretendieron redimir a Texaco de un holocausto ambiental. Autoridades públicas que no son parte del juicio. Además, porque este es un juicio seguido por indefensos ciudadanos, colonos de la Amazonía procedentes de distintas provincias de la sierra y de la costa, y por los pueblos originarios de la Amazonía que han sufrido este drama. Son estos pueblos los que han enfrentado a una de las grandes corporaciones
petroleras del mundo, considerada la segunda Sí, pues más son grande empresa de sectores Estados muy Unidos. pobres peleando con Entonces, una transaccional. las relaciones son absolutamente transnacional enorme, desiguales, ¿no? y es lamentable y doloroso que en el Ecuador ningún gobierno desde el año 93 hasta la fecha haya tenido un pronunciamiento claro y categórico en protección de esos pueblos y en protección de la Amazonía, a pesar de que este es el primer país del mundo, para orgullo de todos los ecuatorianos, de haber proclamado los derechos de la naturaleza. Sin embargo, en el caso del gobierno del señor Correa, actuó el presidente Correa como agente de cobros de Chevron cuando le pagó los $112 millones en el año 2016. De manera que Chevron no puede venirnos a decir a estas alturas que el señor Correa metió las manos en la justicia para proteger a los indefensos colonos amazónicos, para que salga una sentencia que salió después de muchos años. No nos olvidemos que el caso, como decía, se originó en Nueva York. Durante 10 años Chevron planteó que en Nueva York no era la corte que tenía la competencia para el caso, y peleó porque la corte de Sucumbíos sea la corte que trate el caso. Y en sus declaraciones ante los jueces de Nueva York lo hizo de forma concluyente, señalando que tenían absoluta, total, indiscutible confianza en la seriedad de los jueces ecuatorianos. Cuando los jueces ecuatorianos seguramente no aceptaron presiones como las que aceptaron los gobiernos que firmaron ese acuerdo al que tú haces referencia, y fallaron de conformidad a los méritos procesales y a los hechos, entonces los jueces son los corruptos. Dijeron que el juez le habían dado redactando la sentencia al juez, y los peritos, tanto de Chevron como los peritos del Frente de Defensa de la Amazonía, establecieron que no hubo ningún pendrive del cual se copió la sentencia, sino que la sentencia fue escrita por el juez durante más de 400 veces que ingresó a su computadora para redactar la sentencia, en un proceso que ha durado ya 25 años, ¿no? Y que cuando se dictó la sentencia ya tenía como 18 años de curso. Y como tú muy bien señalas, ahí hay un tema de hecho, ¿no? Entonces, que es el desastre ambiental provocado y que no puede esperar tanto tiempo, ¿no? Tanto que Chevron no presenta ninguna evidencia de que no haya cometido el desastre, ni presenta ninguna prueba de descargo de sus responsabilidades sobre el desastre. Trata de decirnos que ha habido un manejo irregular en el proceso legal. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? El juez de Sucumbíos dictó una sentencia, la Corte Provincial dictó una sentencia, la Corte Nacional dictó una sentencia, y después de que se fue el señor Correa, que impidió que la Corte Constitucional dicte la sentencia sobre el tema, hace pocos meses la Corte Constitucional emitió una sentencia basada en todos los elementos de hecho y de derecho que sustentan el proceso. Aquí, sin embargo, hay un tema adicional. Este laudo arbitral no tiene ninguna eficacia jurídica, ni en el Ecuador ni en el mundo. No la tiene. ¿En qué se fundamenta el hecho ese punto de vista? De que este laudo es ilegal. El Ecuador, si actuase con decencia y con dignidad, debería enjuiciar a los 3 árbitros por haber agredido la soberanía jurídica del país y otorgarse competencias que no hay juzgado en el Ecuador ni en el mundo que les hayan concedido, porque están ordenando al gobierno que intervenga en la justicia y que tire abajo una sentencia de las 4 instancias de la justicia ecuatoriana. Están ordenando un golpe de Estado jurídico a favor de Chevron en el Ecuador. No hay árbitro. Esto violenta la soberanía nacional, las decisiones de la Corte. Entonces sería un caos jurídico que un tribunal que se constituye ad hoc pueda resolver y quiera echar abajo todas las sentencias de una Corte Nacional. Entonces, pero mira, ¿cómo entender entonces que el actual procurador del Estado dice vamos a perder el laudo y nos vamos a ver obligados a pagar? Bueno, el laudo ya fue emitido y no hay obligación de pago que el Ecuador tenga que cumplir. Eso también es falso. ¿Por qué? Este es un laudo en el cual quienes conformaron el tribunal... Pero el laudo tampoco establece ninguna cifra, ¿no? Todavía no establece, y no tiene por qué establecerla, ¿no? Es realmente un movimiento en la superficie para intimidar al Ecuador. Y el Ecuador no tiene por qué sentirse intimidado por una acción de esta naturaleza. El tema de fondo es que este tribunal, ya en el ámbito jurídico, dice que su competencia radica en el Tratado Bilateral de Inversiones, publicado en el Registro Oficial Ecuatoriano en el año de 1997. Aquí hay varios elementos importantes para ver que el Chucky 7 de este laudo es precisamente Chevron. ¿Por qué? Porque el contencioso se refiere a sucesos acaecidos entre 1964 y 1992.
De manera que ese tratado bilateral de inversiones no tiene ningún efecto retroactivo sobre esas acciones. Ese tratado además no se refiere sobre delitos ambientales, se refiere a la protección de inversiones, a la protección del comercio. De ninguna manera su ámbito se extiende a la muerte de 6.000 personas, ni a un holocausto ambiental de esta naturaleza. En tercer lugar, el mismo artículo 6 del Tratado Bilateral de Inversiones establece expresamente lo que todo tribunal de arbitraje tiene que observar en todo el mundo, que si hay un conflicto que se está ventilando en la justicia pública, no puede resolverse en la justicia privada, porque un tribunal de arbitraje es esencialmente un tribunal privado en el cual de buena fe las partes concurren para buscar una solución mediante un árbitro tercero que logre una solución amigable, no una solución que destruya la estructura jurídica de una república, ni un laudo que destruya la integridad jurídica y la soberanía jurídica de una nación. De manera que ahí hay abusos que han cometido los árbitros en contra de la sociedad ecuatoriana. Entonces nos debe quedar absolutamente claro que el Tratado Bilateral de Inversiones, el Ecuador lo suscribe con posterioridad, porque las operaciones de Texaco Petroleum Company concluyeron entre el 66 y el 95, ese es el periodo. Entre el 64 y el 92, exactamente. Sí. Y este tratado se suscribe en el 97, en 1997. No tiene ningún efecto posterior. ¿No? Es posterior en primer lugar, por lo tanto no pueden acudir a decir que su competencia radica en ese tratado bilateral de inversiones porque no estaba vigente y no tiene efecto retroactivo en primer lugar. En segundo lugar, el mismo tratado prohíbe expresamente la constitución de tribunales de arbitraje sobre asuntos que se están ventilando en las cortes públicas, porque los acuerdos privados, que son legítimos, cuando hay controversias de cualquier naturaleza entre gobiernos, estados o personas civiles, son independientes de la justicia pública, pero cuando ya la justicia pública toma conocimiento de un asunto contencioso, no puede instituirse ningún tribunal de arbitraje, de manera que la constitución de este tribunal de arbitraje adolece de nulidad de origen. Por lo tanto, el Ecuador no tiene ninguna posibilidad ni necesidad de ejecutar un laudo que lesiona su soberanía jurídica. Pero, Marcelo, ¿cómo entender entonces? Para la constitución de este tribunal de arbitraje, se notifican las partes y las partes tienen que designar un representante, y en el caso del ecuatoriano hay un representante conformando ese tribunal. Entonces lo legítimo no habría sido que el gobierno ecuatoriano, y en este caso el abogado del Estado, que es el procurador, habría dicho, bueno, no procede, porque este es un tratado que lo hemos suscrito con posterioridad al hecho que estamos demandando, y por lo tanto no tenemos que designar absolutamente a nadie. Esto habría sido lo correcto. Esto es lo correcto, y por lo tanto hay que pedirle al Contralor General del Estado que haga un examen especial sobre las responsabilidades de la Procuraduría General del Estado. ¿Este argumento sería válido para pedir la nulidad del laudo? El laudo es nulo por sí mismo, ¿no? Lo importante es que quienes cometieron la irresponsabilidad de reconocer un tribunal de arbitraje que no tiene competencia ninguna, rindan cuentas a la justicia ecuatoriana. De la misma manera como el señor Correa pagó ilegalmente los $112 millones a Texaco en 2016, ¿no? Además, en un laudo arbitral que le acusa al Ecuador de dilatar justicia, cuando Texaco Chevron ha dilatado justicia durante 25 años contra personas que se están muriendo todas las semanas y todos los meses en la Amazonía. Hay que pedirles a los colegas de los medios de comunicación que vayan a esa zona de la Amazonía e investiguen las circunstancias reales de las que se debate. Los hechos son absolutamente evidentes, ¿no? Incluso los miembros de este tribunal dicen haber visitado la zona y ellos no están negando que hay problemas ambientales, pero lo que dice es que el Ecuador, los representantes del gobierno ecuatoriano suscribieron un acta transaccional por la cual decían que lo que le correspondía a Texaco y ahora a Chevron fue ya subsanado completamente, y entre otras cosas se argumenta que el 93% de las utilidades de las operaciones en el consorcio Texaco Petroecuador quedaron en beneficio de Petroecuador, y por lo tanto es a la empresa estatal ecuatoriana a quien le correspondía en su mayor parte realizar el saneamiento ambiental. Es que eso es ex post, o sea, las responsabilidades de Petroecuador devienen cuando Petroecuador toma
y que se crea Petroamazonas y toma control de las operaciones del Texaco en el 100% de las operaciones. Y desde entonces los estándares de producción son sustancialmente distintos a los subestándares técnicos introducidos por Texaco, explotando el desconocimiento de los ecuatorianos sobre la naturaleza de las operaciones petroleras. Entonces aquí hubo un acto deliberado de mala fe en contra de la sociedad ecuatoriana y en contra de la Amazonía ecuatoriana. Pero entonces hemos estado en indefensión total. En absoluta indefensión. Porque las autoridades ecuatorianas debieron argumentar lo que está diciéndonos ahora Marcelo, ¿y por qué no lo eso hicieron? Es el drama. Entonces habría que demandar a estas autoridades, quienes suscribieron el acta transaccional aceptando que todo se había solucionado. Además, esa acta transaccional no tiene ningún efecto jurídico en el proceso. ¿Por qué? Porque este es un proceso entre personas afectadas por las operaciones de una empresa X, ¿no? Que les ocasionan la muerte, que les ocasionan enfermedades crónico-degenerativas terribles, ¿no? Bueno, pero ahí podría argumentarse que en la democracia representativa las autoridades representan a la población. Porque el gobierno ecuatoriano nunca inició un proceso que debió haberlo iniciado. De tal manera que fueron los afectados colectivamente quienes formaron el Frente de Defensa de la Amazonía para defender sus derechos frente a una situación de indefensión injustificable para todos los gobiernos ecuatorianos. Entonces, ese Estado, que no es parte del proceso, trata de darle una evidencia a la empresa que ha lesionado la soberanía del país, suscribiendo un acta transaccional mediante la cual les reconocen que han remediado algunos aspectos de los daños ocasionados en la Amazonía. Pero no solo es eso, sino que los técnicos, los expertos que trabajaron en eso han rendido testimonio, diciendo que efectivamente, e incluso se ha recurrido a técnicos ecuatorianos para que ellos, bajo juramento, digan si se saneó o no ambientalmente. Sería muy importante que se examine eso mediante una auditoría de la Contraloría General del Estado. La experiencia es que esas piscinas, donde se ocasionaron daños terribles, se puso tierra encima de ellas, se puso césped encima de esas piscinas, aparentemente todo estaba bien, pero hoy, 10 o 15 años después, o 20 años después, han vuelto a ser las mismas piscinas tóxicas de siempre, porque no hubo ninguna remediación, ni siquiera en pequeña escala. Y la demanda que hicieron los colonos y los pueblos originarios de la Amazonía, Texaco, Chevron, lo que está planteando no es que les pongan billetes en el bolsillo, no, eso es una mentira de Chevron. Lo que está planteando es que Chevron tiene que remediar la Amazonía y que el costo aproximado de ese proceso de remediación son esos 9.500 millones de dólares, que es una cifra insignificante para una empresa de esas dimensiones. Tanto que British Petroleum, ocasionando un daño en el Golfo de México, que es el 20 o el 25% en el mejor de los casos de lo ocasionado en las 5.000 hectáreas de la Amazonía, pagó inmediatamente 50.000 millones de dólares. A los ecuatorianos no nos quieren pagar. ¿Por qué? Porque somos racistas, porque quieren seguirnos cambiando el oro con los espejos, por un absoluto desprecio de nuestras culturas, y porque además hay funcionarios públicos que se venden a estos intereses de las grandes corporaciones y protegen los intereses de ellos en contra de la nación. Esta es una gran ocasión para que la Asamblea Nacional, el Contralor General del Estado, establezcan la verdad de los hechos y sancionen a quienes realmente tienen responsabilidades en haber dejado a la sociedad ecuatoriana en un estadio de indefensión. Y el último ataque que tenemos es que presentaron como si este laudo fuese emitido por la Corte de la Haya. Cuando uno habla de la Corte de la Haya, uno está hablando de la Corte Internacional de la Haya. Claro, así es, o sea, porque así es, cuando no puede ser otra corte. Sí, es una instancia absolutamente diferente, ¿no? Es que lo único que lo que ha sucedido es que este tribunal de arbitraje ha ido a esta corte de apelaciones permanentes. Pero lo grave es el reconocimiento de las autoridades ecuatorianas, que también cuando hablamos de exclusión, de discrimen, ¿cómo las autoridades ecuatorianas no han reaccionado? Porque ahí hay la diferencia. Los mexicanos sí han defendido a su país, han defendido el daño ecológico producido. En cambio acá nuestras autoridades se han presentado a rendir testimonio en contra de los intereses de los pueblos de la Amazonía. ¿Cómo es esto? En contra de una de las mayores riquezas de nuestra nación, que es precisamente la biodiversidad de la Amazonía, y en contra de los pueblos originarios de la Amazonía, que deberían merecer el apoyo de todos los ecuatorianos, más allá de todo tipo de distancias económicas, sociales o ideológicas. Pues tenemos que proteger la vida de nuestros hermanos amazónicos y tenemos que proteger a las especies animales y vegetales y las cuencas hidrográficas de la Amazonía. Es insólito que el país esté debatiendo
acerca de una gran mentira como esta de que la Corte Internacional de la Haya emitió un laudo arbitral que le condena al Ecuador a pagar una indemnización. ¿Qué cabe entonces ahora al interior para ubicar a estos funcionarios, a estas personas que se han prestado al juego de Chevron? ¿Qué acciones debemos Aquí emprender? lo que deberíamos pedirle al Contralor General del Estado es que inicie un examen especial y una auditoría sobre toda esta gestión. En primer lugar, al actual Procurador General del Estado, que es un abogado serio, que tiene una larga trayectoria de defensa de los intereses de la nación, además, que comunique a este tribunal de arbitraje que su laudo no tiene ninguna eficacia jurídica, que es inejecutable eso en el nos Ecuador. Queda claro, y que además, y inicie las acciones legales contra estos tres árbitros, porque estos tres árbitros no pueden darse por sí y ante sí la autoridad de suprimir la soberanía jurídica de una república, por pequeña que sea esta república. Ese es un acto de abuso y de agresión a todos los ecuatorianos. Y eso tiene que quedar claro. Mi criterio no tiene por qué pedir ninguna nulidad del laudo, sino simplemente declararla, porque tiene absoluta competencia para hacerlo. Se basa en un tratado bilateral de inversiones que prohíbe la constitución de un tribunal con estos fines, es un tribunal que interceda o intervenga en un aspecto que está siendo debatido en la justicia pública, que además es un tratado bilateral de inversiones que nunca fue debatido en la Asamblea Nacional, en el Congreso Nacional de la época, y que por lo tanto también adolece de elementos de nulidad, el mismo tratado en su conjunto. Pero ya es un problema nacional. Que es de otra orden. Y que además es un tratado que no le confiere a ningún tribunal de arbitraje tratar problemas de derechos humanos, problemas de pueblos y nacionalidades protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y las innumerables resoluciones de las Naciones Unidas sobre la materia, ni que le compete a un tribunal arbitral definir temas relativos a los derechos ambientales, de manera que hay un abuso sistemático de este tribunal en todas sus acciones en contra de la sociedad ecuatoriana. Queremos agradecerle a Marcelo Larrea que nos ha permitido concretar, tener una visión absolutamente objetiva por qué el laudo arbitral de este tribunal ad hoc, ¿no?, internacional de arbitraje no es ejecutable porque viola la soberanía ecuatoriana, no tiene razón de ser, de aplicarse esto, y por lo tanto el gobierno ecuatoriano está obligado a rechazarlo, a no aceptarlo, a no ejecutar. Y lo que sí es importante, conforme nos señala Marcelo, es importante que la Procuraduría y la Contraloría inicie una investigación para establecer las responsabilidades que han tenido funcionarios ecuatorianos que no han sabido defender los derechos del país. Si me permites una buena noticia para despedirnos. El tema se está debatiendo ahora en la Corte Suprema de Canadá y el laudo arbitral no tiene ningún efecto jurídico, por una razón obvia: los acuerdos privados no tienen efecto en la justicia pública. De manera que, aunque Chevron presente este laudo arbitral como una prueba a su favor en el debate jurídico que está teniendo lugar en Canadá, no tiene ninguna trascendencia y no va a ser observado. De forma que la batalla que han librado el Frente de Defensa de la Amazonía durante 25 años sigue a paso firme en Canadá y desde el punto de vista jurídico la justicia canadiense no tiene otra cosa que hacer al final del día que homologar la sentencia ecuatoriana y proteger los derechos de nuestros pueblos que lamentablemente no han sido protegidos por las autoridades ecuatorianas. Esperemos que así ocurra, que la Corte de Canadá avale la decisión de las Cortes ecuatorianas. Muchísimas gracias, Marcelo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.